El silencio de la vecindad era extraño aquella noche. Ni los perros ladraban, ni el viento se atrevía a colarse entre los rincones del viejo edificio. El chavo estaba sentado en su barril, abrazando sus rodillas, mirando hacia arriba con los ojos muy abiertos. ¿Qué miras, chavito?, preguntó don Ramón, que salía de su cuarto con una colilla de cigarro en los labios y el ceño fruncido. El niño no respondió. Señalaba con un dedo tembloroso el cielo. Don Ramón siguió su mirada y entonces lo vio. La luna llena, inmensa, más grande de lo habitual. Su luz era amarillenta, enfermiza, y lo más perturbador. Algo se estaba formando en su superficie. No eran simples sombras. Era un rostro. Una sonrisa. Una boca grotesca y alargada que se extendía como una grieta infinita. ¿Pero qué demonios?, murmuró don Ramón, tragando saliva. En ese instante, la voz chillona de Kiko rompió el silencio. Mamá. La luna se está riendo de mí. Mírala. Corría por el patio con lágrimas en los ojos, jalando la falda de doña Florinda. No digas tonterías, tesoro, replicó ella, aunque cuando alzó la vista, se le heló la sangre. Sus labios temblaron, y sin pensarlo, abrazó a su hijo con fuerza. No mires, Kiko. No mires. Doña Clotilde también salió de su casa, intrigada por los gritos, y quedó paralizada. El rostro de la luna parecía moverse, sus ojos huecos giraban, como si observara a cada persona en la tierra. Y esa sonrisa. Era como una mueca imposible, tan amplia que parecía estar hecha para devorar el cielo entero. El chavo, con voz quebrada, dijo: La luna. La luna. Ha despertado. En ese momento, un ruido estalló desde las casas vecinas. Gritos desgarradores, vidrios rotos, golpes sordos contra las paredes. La Chilindrina salió corriendo de su cuarto, con los ojos llorosos. Papi. Hay gente en la calle. Se están peleando. Se están arrancando la cara. Don Ramón palideció. Se acercó al portón de la vecindad, entrecerrando los ojos. Lo que vio lo marcó para siempre. Una multitud de personas bajo la luz lunar, desgarrándose unas a otras. Sus uñas clavadas en carne viva, sus bocas destrozando gargantas, ojos vidriosos brillando con reflejos amarillos. El suelo estaba cubierto de charcos rojos, intestinos como serpientes enredadas, miembros mutilados. La sangre corría como lluvia oscura entre las grietas de la calle. Dios mío, susurró el profesor Girafales, que acababa de llegar con un ramo de flores, cayendo de rodillas al presenciar el infierno frente a él. Esto no es humano. Las noticias empezaron a sonar desde una radio en la ventana de un vecino. Atención a toda la población. No miren la luna directamente. Eviten salir a la calle. El fenómeno ha sido llamado la luna ha despertado. Se reporta que cualquiera que la observe demasiado tiempo pierde su voluntad. Se convierte en un ser controlado, violento, como un muerto viviente. Repito. No vean la luna. El señor Barriga y Ñoño, que habían llegado a la vecindad en ese preciso momento para cobrar la renta, se encontraron con la escena. Ñoño gritó al ver un grupo de personas destrozando a un perro en la calle, arrancándole las costillas con las manos desnudas, mientras sus caras seguían mirando hacia arriba, sonriendo igual que la luna. Cierren el portón. Rápido. Gritó don Ramón, empujando con todas sus fuerzas. El sonido de huesos rompiéndose y gritos agónicos inundaba el aire. Algunos vecinos que intentaron escapar fueron atrapados por los infectados. Los levantaban, los mordían en el rostro, los abrían en canal como si fueran muñecos de trapo. La Chilindrina gritó al ver cómo una mujer arrancaba la cabeza de su propio hijo y la levantaba hacia el cielo, ofreciendo la sangre a esa sonrisa macabra. Dentro de la vecindad, todos se apiñaron en el centro del patio, respirando agitadamente. Kiko lloraba en los brazos de su madre. El profesor Girafales no podía dejar de mirar hacia el suelo, intentando no recordar las imágenes. El chavo seguía murmurando entre dientes. La luna ha despertado. La luna ha despertado. De pronto, un golpe fuerte resonó en el portón. Algo, o alguien, intentaba entrar. Luego otro golpe, más fuerte, acompañado de un chillido inhumano. El hierro comenzó a doblarse. Van a entrar. Chilló doña Clotilde, tapándose la boca. Ayúdenme a mover cosas. Vamos a trabar la puerta.
ordenó don Ramón, empujando un viejo refrigerador contra el portón con la ayuda del señor Barriga. Los golpes no paraban. Afuera, se escuchaban risas desquiciadas, gargantas abiertas, carne desgarrándose. Era como si todos estuvieran siendo guiados por la luna, por esa sonrisa colosal que dominaba el cielo. «Esto es el fin», murmuró el profesor Girafales, mientras doña Florinda lo miraba con desesperación. Pero entonces, por un instante, los golpes cesaron. El silencio regresó. Todos contuvieron la respiración. Desde afuera, un canto comenzó a oírse. Decenas de voces al unísono, guturales, repetían la misma frase una y otra vez. «La luna ha despertado. La luna ha despertado». Y de pronto, un grito más agudo, desgarrador, rompió el coro. Una mujer, aún consciente, rogaba. «Ayúdenme. No me dejen. No quiero ver. No quiero ver». Su súplica terminó en un gorgoteo húmedo, seguido del sonido de carne siendo arrancada. Los niños comenzaron a llorar. El miedo se impregnaba en cada pared de la vecindad. Nadie se atrevía a mirar al cielo otra vez. Nadie quería confirmar si aquella sonrisa seguía observándolos. Don Ramón respiraba con dificultad, apretando los puños. «Tenemos que resistir. Si miramos la luna, estamos perdidos. Si abrimos la puerta, estamos muertos». El chavo levantó la cabeza, con lágrimas en los ojos y voz temblorosa, pero segura. «Ellos no matan porque quieran. La luna los está usando. Y no va a parar hasta que todos seamos de ella». El silencio se extendió de nuevo, interrumpido solo por un eco distante. El crujir de huesos, el rugido de las masas, y esa risa muda en el cielo. La primera noche había comenzado. La vecindad estaba envuelta en una penumbra pesada, como si la luz de la luna hubiera querido filtrarse entre los muros, obligándolos a sentir su presencia sin verla. El portón vibraba de vez en cuando, como si manos invisibles lo rasguñaran. Afuera, los cantos seguían. «La luna ha despertado. La luna ha despertado». «Ay, no, papi», sollozaba la Chilindrina, agarrada de su brazo. «No quiero que la luna me mire». Don Ramón le acarició la cabeza, aunque estaba tan pálido como los muertos que oían afuera. «Tranquila, mijita. Aquí estamos seguros». Mintió, porque sabía que no había seguridad en ese infierno. El profesor Girafales caminaba de un lado a otro, nervioso, mientras doña Florinda lo seguía con la vista, buscando en él alguna respuesta. Ñoño estaba sentado junto a Kiko, ambos abrazándose y llorando en silencio, mientras el señor Barriga intentaba mantener la calma. De pronto, un grito lejano rompió el silencio. Era de un hombre. Sonaba desesperado. «Auxilio. Ábranme. No quiero ver la luna. Ayúdenme». Todos en la vecindad se miraron. Los niños taparon sus oídos. Doña Clotilde, temblando, se acercó al portón. «Hay alguien ahí afuera. Podríamos ayudarlo». «No, señora», gruñó don Ramón, poniéndose enfrente. «Si abrimos, estamos acabados». Pero los golpes en la puerta aumentaron. El hombre gemía, lloraba, rogaba como un niño perdido. «Les juro que no la vi. No la vi. No me dejen afuera». El profesor Girafales, con el rostro desencajado, se acercó un poco. «¿Y si dice la verdad? Tal vez aún se puede salvar». El chavo, desde su barril, murmuró con la voz más baja que pudo. «La luna los hace mentir. Ella los usa». Los golpes cesaron. Afuera, un silencio inquietante llenó el aire. Luego, se escuchó un crujido húmedo. Un masticar lento, como de carne desgarrada. El hombre ya no gritaba. Solo se oía cómo lo devoraban. Kiko gritó. «¡Ay, mamá! Se lo están comiendo!» Doña Florinda lo cubrió con sus brazos. Todos cerraron los ojos, pero los sonidos eran imposibles de ignorar. Huesos quebrándose, piel desgarrada, y un último estertor apagado. Luego, otra vez el coro de los infectados. «La luna ha despertado». El miedo era tan espeso que cada respiración parecía un pecado. Don Ramón se limpió el sudor de la frente y susurró. «Tenemos que organizarnos. Si nos quedamos quietos, nos morimos de hambre, o nos encuentran. Pero no podemos salir», protestó doña Florinda, temblando. «Afuera está la locura. Se están matando entre ellos». Como para confirmarlo, un alarido resonó en la distancia, seguido de un sonido metálico.
Alguien estaba golpeando con un machete. Luego, un chillido humano, desgarrador, que se cortó de golpe. La Chilindrina se cubrió los ojos, sollozando. Papi, hacen pedacitos a la gente. Don Ramón tragó saliva. La imagen lo perseguía. Infectados con manos ensangrentadas arrancando órganos, hombres desesperados peleando entre sí por una bolsa de comida, cuchillos clavándose en gargantas mientras otros huían. Todo eso estaba pasando afuera, en cada calle, en cada esquina. El señor Barriga habló con voz grave. Escúchenme. Si seguimos así, sin agua, sin comida, en unos días estaremos tan desesperados como ellos. Tenemos que buscar provisiones. Pero no podemos mirar el cielo. Chilló Ñoño, escondiendo el rostro en los brazos. Entonces bajamos la mirada. Dijo don Ramón, pensativo. Cubrimos los ojos con algo. Pero alguien tiene que salir. Un silencio pesado cayó sobre todos. Nadie quería ser el primero. Entonces, sorprendentemente, el chavo se levantó de su barril. Yo puedo ir. No, chavo. Gritó la Chilindrina, abrazándolo. Te van a comer. El niño la miró con ojos brillantes. Yo siempre estoy solo. Si me pasa algo, no importa tanto. Don Ramón le dio una palmada en el hombro, conmovido pero firme. No digas tonterías, chavo. Si alguien va a salir, seré yo. Pero, papá. Gimió la Chilindrina. Don Ramón no respondió. Tomó un trapo viejo, lo amarró alrededor de sus ojos como una venda, y respiró hondo. El silencio de los demás era una mezcla de respeto y miedo. Abrió apenas una rendija de la puerta lateral de la vecindad, lo suficiente para escabullirse. El aire de afuera olía a sangre rancia y humo. Desde dentro, los demás escucharon los pasos de don Ramón alejándose. Luego, nada. ¿Y si no regresa? Susurró Kiko, apretando fuerte a su madre. Doña Clotilde se persignó una y otra vez. El chavo, mordiéndose los labios, no dejaba de repetir. Va a volver. Don Ramón va a volver. Los minutos parecían horas. Entonces, un grito lejano los hizo saltar. Era un rugido humano, furioso, seguido del sonido de algo pesado cayendo al suelo. Luego, silencio. De pronto, 3 golpes secos en la puerta lateral resonaron. Don Ramón regresaba. El señor Barriga abrió con cautela, y allí estaba él, jadeando, cubierto de sangre. Pero vivo. En sus manos traía una bolsa con latas, pan duro y 2 botellas de agua. No fue fácil. Dijo con voz ronca. Allá afuera. Hay gente que aún no está infectada. Pero. Su voz se quebró. Están peor que los otros. Se están matando por lo poco que queda. Vi a un hombre cortarle la cabeza a su hermano por un pedazo de pan. Y luego los dos fueron rodeados y griega. Cayó de golpe, incapaz de seguir. Todos guardaron silencio. Los niños no paraban de llorar. El cielo seguía brillando con esa luz amarillenta que se filtraba como veneno. La luna seguía sonriendo, aunque nadie se atrevía a mirarla directamente. Don Ramón se sentó, agotado. La Chilindrina lo abrazó, empapando su camisa en lágrimas. Esto apenas empieza. Murmuró él, con la mirada perdida. Afuera. El mundo ya se está pudriendo. El viento trajo entonces otro sonido. Lejano, pero aterrador. Pasos en masa. Un grupo enorme de infectados caminaba lentamente, arrastrando sus pies, cantando en unísono. Dirigiéndose a algún lugar. El eco de sus voces retumbó en los muros de la vecindad. La luna ha despertado. La luna ha despertado. Y esa primera noche aún no había terminado. El amanecer nunca llegó. O al menos no como antes. El cielo se mantenía teñido de un gris enfermizo, como si la luna se negara a dejar paso al sol. Su luz amarillenta seguía dominando, como un ojo vigilante que jamás parpadeaba. La vecindad amaneció en silencio. Nadie durmió. Los niños se habían quedado dormidos entre sollozos, pero los adultos permanecieron despiertos, atentos a cada ruido que llegaba desde afuera. El chavo se asomó desde su barril, con las ojeras marcadas. La luna no quiere que amanezca. Quiere que siempre sea de ella. Don Ramón, agotado, apenas podía replicar. Cállate, chavo. No me digas esas cosas. A lo lejos se escuchaban todavía los cánticos, pero intercalados con gritos humanos. Gritos de dolor, de rabia, de muerte.
La Chilindrina se tapaba los oídos para no escuchar, pero aún así los sonidos parecían atravesar las paredes. Doña Clotilde se acercó al grupo, con un cuchillo oxidado en la mano. Tenemos que armarnos. Aunque sea con lo que haya. Si entran. Tragó saliva. No dudarán en arrancarnos la piel de un mordisco. El señor Barriga miró hacia las escaleras. No solo los infectados. Don Ramón lo dijo. Los humanos también se están volviendo monstruos. Las horas pasaban lentas. Todos compartieron un poco del pan y del agua que don Ramón había traído. El aire estaba cargado de tensión. Fue entonces cuando el portón volvió a sacudirse. Esta vez no eran simples golpes. Algo lo estaba empujando con furia. ¡Ay, no! Gritó Kiko, escondiéndose tras su madre. El hierro retumbaba con cada impacto. Los niños lloraban. El profesor Girafales corrió a ayudar a don Ramón y al señor Barriga, empujando el refrigerador que servía como traba. Pero el ruido era ensordecedor. De pronto, una mano se coló por una rendija. Huesuda, cubierta de sangre seca, uñas quebradas. Forcejeaba con una fuerza inhumana. Se metió uno. Chilló la Chilindrina. El chavo, con los ojos abiertos de par en par, tomó un palo de escoba y lo lanzó contra la mano. El infectado rugió del otro lado, pero no soltó. En cuestión de segundos, otros brazos empezaron a colarse. Las rendijas se abrían como si el portón fuera de papel. Todos atrás. Gritó don Ramón. Pero fue demasiado tarde. La puerta lateral cedió. 3 cuerpos entraron tambaleándose. Una mujer con la cara desgarrada, un hombre sin mandíbula y otro con las costillas expuestas como un abanico sangriento. Sus ojos brillaban en amarillo, y sus bocas deformadas se curvaban en la misma sonrisa que la luna. La Chilindrina chilló con todas sus fuerzas. Doña Florinda cubrió a Kiko. Ñoño se orinó del miedo. Don Ramón tomó el palo de escoba y lo clavó en la cabeza del primero. El crujido del cráneo retumbó en todo el patio. El infectado cayó, sacudiéndose como una marioneta rota. El profesor Girafales, temblando, levantó una silla y la estrelló contra la mujer desgarrada. El golpe la derribó, pero aún seguía arrastrándose, los dedos dejando un rastro sangriento en el suelo. Písala en la cabeza. Rugió don Ramón. El maestro, con lágrimas en los ojos, levantó el pie y lo dejó caer sobre el cráneo de la mujer. El sonido fue nauseabundo. Hueso y sesos esparcidos. El último infectado, el del torso abierto, corrió directo hacia el señor Barriga. El hombre tropezó, cayendo de espaldas. El monstruo se lanzó sobre él, mordiendo su brazo con fuerza. ¡Papá! Gritó Ñoño. Don Ramón saltó encima y, con una furia descomunal, golpeó al infectado con el palo una y otra vez, hasta hundirle el rostro en un charco de sangre. El señor Barriga jadeaba, con el brazo destrozado. Doña Clotilde lo revisó con desesperación. No. No lo mires, no lo mires. Le gritaba al oído, intentando que no viera la luna. El miedo era insoportable. Todos estaban empapados en sangre, temblando. Los niños lloraban sin control. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó doña Florinda, histérica. Don Ramón, con la respiración pesada, miró al grupo. Esto no va a parar. Tenemos que reforzar las entradas. Y rezar para que la luna no nos encuentre aquí adentro. Pasaron los días. Afuera, los cantos nunca cesaban. De vez en cuando, se escuchaban gritos de humanos luchando por sobrevivir, y luego el silencio cuando eran devorados. La comida empezó a escasear. El chavo fue el primero en notar los cambios. La luna está llamando a más gente. Todas las noches escucho más pasos, más risas. Como si el mundo entero viniera hacia acá. Una tarde, desde una rendija, la Chilindrina alcanzó a ver algo que la dejó sin aire. Un grupo de personas no infectadas, armadas con cuchillos, machetes y palos, atacaba a otras familias que intentaban huir. Les arrancaban la comida, apuñalaban sin piedad, y luego arrastraban los cuerpos hacia la calle, donde los infectados los terminaban de despedazar. Se están matando entre ellos. Gritó horrorizada. Doña Florinda la apartó de la ventana, pero ya todos habían escuchado. El miedo era doble ahora. Los infectados y los humanos. El profesor Girafales lo resumió con un hilo de voz. Esto ya no es un apocalipsis. Es un sacrificio.
La luna quiere que nos ofrezcamos los unos a los otros. Esa noche, el portón volvió a sacudirse. No eran infectados esta vez. Eran voces humanas. Abran, compartan lo que tengan. O los abrimos nosotros. Los golpes comenzaron de inmediato. Eran hombres y mujeres, desesperados, probablemente hambrientos, con ojos desorbitados por la locura. Don Ramón tomó el palo de escoba ensangrentado y se puso frente a la puerta. Si entran, nos matan. Y yo no pienso dejar que toquen a mi hija. El grupo de la vecindad se apretó más que nunca, todos respirando al unísono, esperando lo inevitable. Afuera, los gritos humanos se mezclaban con las risas de los infectados. Y en el cielo, la luna seguía sonriendo. Los golpes contra el portón eran cada vez más fuertes. El hierro se doblaba como si fuera de papel. Afuera, las voces humanas rugían con furia. Abran, malditos. Denos su comida o los despedazamos. La luna nos guía, la luna quiere sangre. El grupo de la vecindad se apretó en el patio. Los niños lloraban. Doña Florinda abrazaba a Kiko con tanta fuerza que casi lo asfixiaba, mientras Ñoño se escondía detrás del voluminoso cuerpo de su padre, que apenas podía mantenerse en pie con el brazo vendado. Don Ramón, sudoroso, apretaba el palo ensangrentado que había usado contra los infectados. El profesor Girafales sostenía una pata de mesa rota. Doña Clotilde se aferraba a su cuchillo oxidado, temblando. «Si entran», dijo don Ramón, con voz grave. «Peleamos». El portón cedió con un estruendo metálico. 4 figuras se lanzaron al patio. Hombres y mujeres con los ojos desorbitados, la ropa hecha jirones, cubiertos de sangre seca. No eran infectados, eran humanos. Pero estaban tan consumidos por el hambre y la desesperación que sus rostros parecían máscaras de locura. «Danos la comida ahora», rugió uno de ellos, levantando un machete. Don Ramón reaccionó primero. Golpeó con el palo en la cabeza del atacante, que cayó de rodillas con el cráneo partido. La sangre le brotó como una fuente oscura, pero aún intentaba levantarse, gimiendo como un animal. El profesor Girafales, temblando, embistió con su pata de mesa a otro invasor, atravesándole el estómago. El hombre escupió sangre en su rostro, riendo mientras caía. Doña Clotilde chilló al ver cómo una mujer se le lanzaba encima. Forcejearon en el suelo, rodando por el patio, hasta que la bruja del 71 hundió el cuchillo oxidado en su cuello. El chorro rojo la bañó por completo. Los niños gritaban aterrorizados, mientras doña Florinda los arrastraba hacia un rincón. El señor Barriga intentó detener a otro de los intrusos, pero el hombre le mordió el hombro como una bestia. Barriga rugió de dolor, derribándolo con todo su peso. Ñoño, llorando, golpeaba al agresor con una piedra en la cabeza una y otra vez, hasta que el cráneo se abrió como una fruta podrida. El patio se llenó de sangre, de gritos, de alaridos. Pero entonces, un nuevo sonido se escuchó. Risas. No eran humanas. El caos había atraído a los infectados. Por la puerta rota comenzaron a entrar, tambaleándose, con sus ojos amarillos brillando en la penumbra. 1, 2, 5, 10. La vecindad estaba siendo invadida. «No», gritó la Chilindrina, abrazando a su padre. El primero de los infectados saltó sobre el cuerpo del hombre con el machete, todavía vivo, y le arrancó la cara a mordidas. Los demás siguieron, atacando indiscriminadamente a invasores y sobrevivientes por igual. Todos hacia los cuartos. Rugió don Ramón. El chavo fue el primero en reaccionar, corriendo hacia la vecindad. El profesor Girafales arrastraba a doña Florinda y Kiko. El señor Barriga, sangrando, empujaba a Ñoño hacia las escaleras. Pero el patio ya era un infierno. Un infectado agarró a la mujer muerta en el suelo y comenzó a desgarrar sus entrañas, mientras otro arrancaba la lengua de un invasor que aún se movía. La sangre corría por el piso como un río oscuro. Uno de los hombres que habían irrumpido, aún con vida, gritaba desesperado mientras los infectados lo abrían en canal. «La luna ahora. Ella manda. Ella manda». El chavo vio cómo sus órganos eran arrancados uno por uno, lanzados al aire como juguetes. La visión lo dejó helado, pero don Ramón lo empujó para hacerlo reaccionar. «Corre, chamaco, corre». Subieron las escaleras hacia los cuartos. La bruja del 71 cerró la puerta con todas sus fuerzas, mientras los infectados se abalanzaban contra ella.
Los golpes resonaban como martillazos. La madera crujía. No van a aguantar, gritó el profesor Girafales. El pánico era total. Los niños lloraban, doña Florinda gritaba, el señor Barriga apenas podía mantenerse en pie. Don Ramón respiraba con dificultad, cubierto de sangre que no sabía si era suya o de los otros. De pronto, la voz del chavo se alzó por encima de todo el caos. La luna quiere que nos peleemos entre nosotros. Eso es lo que quiere. Si dejamos que nos controle, todos vamos a morir. El silencio duró un segundo. Luego, los golpes contra la puerta volvieron con más fuerza. Doña Clotilde, empapada de sangre, apretó su cuchillo. Entonces tenemos que resistir. Aunque sea lo último que hagamos. El grupo se miró. No había salida. Afuera, los infectados seguían entrando por la puerta rota, devorando los restos de los intrusos, trepando hacia las escaleras. El olor a sangre y vísceras impregnaba el aire, asfixiándolos. Don Ramón abrazó a la Chilindrina con fuerza, mirándola a los ojos. Pase lo que pase. No mires la luna. La niña asintió entre sollozos. El ruido se intensificó. La puerta empezaba a ceder. Los infectados estaban a punto de entrar. Todos se prepararon. El chavo apretó un pedazo de madera como arma. El profesor Girafales levantó de nuevo su improvisada lanza. Doña Clotilde respiró hondo. El señor Barriga, tambaleante, se puso frente a Ñoño. La luna seguía sonriendo en el cielo, observando la carnicería que se avecinaba. Y en la vecindad, la batalla por la supervivencia apenas iba a comenzar. El crujido de la puerta fue como el rugido de una bestia. Un segundo después, se abrió de golpe, y los infectados entraron como un torrente de carne podrida y sonrisas desquiciadas. Los primeros se lanzaron sobre los cuerpos aún calientes de los intrusos humanos que habían intentado saquear la vecindad, arrancándoles las entrañas, mordiendo con frenesí, mientras los sobrevivientes de la vecindad retrocedían hasta la pared, atrapados. El profesor Girafales fue el primero en reaccionar. Con un grito, hundió la pata de mesa en el cráneo del primer infectado que se acercó. El hueso crujió, la sangre salpicó su rostro, y los ojos amarillos del monstruo se apagaron. Pero otro ya estaba encima de él, arañándole el brazo. «Maestro», gritó doña Florinda, desesperada. El hombre se defendió con un alarido, empujando al infectado contra el suelo y pisándole la cabeza hasta que reventó como una sandía podrida. Mientras tanto, don Ramón luchaba con furia contra dos a la vez. Blandía el palo ensangrentado con todas sus fuerzas, rompiendo mandíbulas, partiendo costillas. Cada golpe era acompañado por rugidos inhumanos. La Chilindrina lloraba, escondida detrás de unas cajas, tapándose los oídos para no escuchar los sonidos de huesos quebrados. Doña Clotilde se tambaleaba, con la ropa empapada de rojo, cortando a ciegas con su cuchillo oxidado. Sus manos temblaban, pero logró hundírselo en el cuello a uno que intentaba alcanzar a Ñoño. La sangre la bañó entera, y aún así seguía cortando, como si estuviera poseída. El señor Barriga, con el hombro y el brazo heridos, apenas podía mantenerse en pie. Pero cuando un infectado saltó hacia Ñoño, se interpuso de golpe, dejándose caer con todo su peso sobre la criatura, aplastándola contra el suelo. El niño lloraba, golpeando con desesperación al monstruo hasta dejarlo inmóvil. El chavo, por su parte, se había lanzado con un trozo de madera afilado. Aunque temblaba, lo hundió en el pecho de un infectado que se acercaba a la Chilindrina. La criatura lo miró con esos ojos amarillos brillando en la penumbra, y sonrió con la misma mueca imposible de la luna. Justo antes de desplomarse. Pero eran demasiados. Por cada uno que caía, otro entraba. Las escaleras crujían con sus pasos, y el aire estaba cargado de sangre, de vísceras, de gritos. «No vamos a aguantar», rugió don Ramón, jadeando. El profesor Girafales señaló la puerta de la azotea. «Arriba. Si los encerramos en el patio, tal vez tengamos una oportunidad». Con un esfuerzo desesperado, todos comenzaron a retroceder hacia las escaleras que llevaban a la azotea. Doña Florinda jalaba a Kiko, el señor Barriga empujaba a Ñoño, y don Ramón cargaba a la Chilindrina en brazos. El chavo fue el último en subir, golpeando a los infectados que intentaban alcanzarlo. El olor a sangre y podredumbre lo mareaba, pero no se detuvo hasta cerrar la pesada puerta de la azotea.
El profesor Girafales y don Ramón arrastraron un tanque de agua vacío para trabar la entrada. Los golpes resonaban al instante. Los infectados estaban abajo, empujando, arañando, chillando como animales. Arriba, el grupo respiraba con dificultad. La azotea estaba oscura, iluminada apenas por la luz enfermiza de la luna. Nadie se atrevía a levantar la cabeza hacia el cielo, pero la sonrisa amarillenta se sentía en la piel, en los huesos, como si los estuviera observando. La Chilindrina sollozaba en brazos de su padre. Kiko lloraba abrazado a su madre. Ñoño se mecía hacia adelante y atrás, balbuceando. Doña Clotilde estaba sentada en un rincón, riendo nerviosa, cubierta de sangre seca. Nos está mirando. Ella nos quiere. Pronto vamos a ser suyos. Cállese. Le gritó don Ramón, con los nervios destrozados. El profesor Girafales, con la ropa desgarrada y las manos ensangrentadas, intentaba mantener la calma. Tenemos que resistir. Si nos mantenemos unidos, podemos sobrevivir. Pero las palabras parecían huecas. El sonido de los infectados golpeando la puerta bajo sus pies era un recordatorio constante de que estaban atrapados. El chavo se acercó al borde de la azotea, con cuidado de no mirar hacia arriba. Desde allí, pudo ver la calle. Lo que observó lo dejó sin aire. Cientos de cuerpos deambulaban en masa, todos mirando al cielo, todos sonriendo. Algunos arrancaban la carne de los cadáveres tirados en el suelo, otros se golpeaban la cabeza contra las paredes como si intentaran quebrarse el cráneo. La sangre formaba charcos en cada esquina, y las aceras estaban cubiertas de miembros mutilados. Y no solo eran infectados. Había humanos también. Armados con palos y cuchillos, atacaban a los rezagados, robando lo poco que tenían, y luego lanzaban los cuerpos a los monstruos. Era como si hubieran aceptado el dominio de la luna, ofreciéndole sacrificios. El niño se apartó del borde, temblando. No hay a dónde ir. Todo afuera es igual. El silencio se apoderó del grupo. Solo se oían los golpes constantes de los infectados debajo, y el murmullo lejano de los cánticos. La luna ha despertado. La luna ha despertado. Don Ramón cerró los ojos, apretando a su hija. No vamos a morir aquí. No pienso dejar que nos arranquen la vida. El chavo lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Y si ya estamos muertos? Nadie respondió. La luna seguía brillando, sonriendo, mientras la vecindad se convertía en un ataúd de madera y sangre. La noche parecía no terminar nunca. La vecindad era un ataúd cerrado, con los infectados golpeando sin descanso la puerta que separaba el patio de la azotea. Cada golpe hacía vibrar el suelo. Cada chillido atravesaba los oídos de los sobrevivientes como cuchillas. El grupo estaba exhausto. Don Ramón apenas podía sostener a la Chilindrina, que dormía entre sollozos. Doña Florinda mantenía a Kiko escondido bajo su falda, mientras miraba con odio y desconfianza a cualquiera que se acercara demasiado. Ñoño estaba en silencio, con la mirada perdida, mientras su padre, ensangrentado y débil, lo abrazaba como si supiera que serían sus últimas horas juntos. De pronto, un nuevo sonido cortó el aire. No eran golpes de puños contra madera, ni chillidos de infectados. Era un disparo. El eco resonó en toda la vecindad. Luego otro. Y otro. Los infectados rugieron como bestias heridas. Algunos se alejaron. Otros se lanzaron hacia el origen del sonido. El profesor Girafales se levantó de golpe. Armas de fuego. Alguien está luchando ahí afuera. El chavo corrió hacia el borde de la azotea, con cuidado de no mirar al cielo. Lo que vio le cortó la respiración. En la calle, un grupo de hombres vestidos con ropas oscuras avanzaba con precisión militar. Tenían cascos, chalecos blindados y armas automáticas que escupían fuego sin cesar. Los infectados caían en masa. Cabezas explotaban, miembros salían volando, cuerpos eran reducidos a charcos de carne. La sangre se mezclaba en ríos, tiñendo el pavimento. Pero no solo disparaban contra los infectados. El chavo vio como uno de los soldados apuntaba a una familia de sobrevivientes que intentaba huir. Una ráfaga de balas los derribó en segundos. Los gritos de los niños se cortaron en seco, y los cuerpos quedaron tirados, bañados en rojo. «Están matando a todos», gritó el chavo, apartándose del borde. El estruendo aumentaba. Las explosiones hacían temblar las paredes de la vecindad.
El aire olía a pólvora y carne quemada. De pronto, la puerta de la azotea empezó a vibrar con más violencia. Los infectados habían enloquecido, como si sintieran que algo se aproximaba. Los sobrevivientes se agruparon en el centro, temblando, sin saber qué era peor. Los monstruos afuera o los hombres que estaban arrasando con todo. Un estruendo metálico sacudió el portón principal de la vecindad. Esta vez no eran infectados. Era el grupo armado. Con explosivos, derribaron la entrada en segundos. Los muros se llenaron de humo y polvo. El chavo gritó. «Están aquí». Desde la azotea, todos escucharon los disparos abajo. Los infectados que quedaban en el patio fueron acribillados sin piedad. Los soldados no dudaban. Balas en la cabeza, cuerpos destrozados, carne triturada por el fuego de sus ametralladoras. El suelo quedó tapizado de restos humanos. Pero no se detuvieron ahí. A través de la puerta rota, arrastraron también a los cuerpos de los invasores humanos que habían muerto antes. Les disparaban a los que todavía gemían, los destrozaban a golpes de culata, los colgaban de ganchos improvisados como si fueran ganado. El profesor Girafales, horrorizado, apenas pudo balbucear. No. No son salvadores. Son verdugos. Los pasos metálicos subieron las escaleras. La puerta de la azotea temblaba. Esta vez no eran los infectados los que querían entrar. Don Ramón abrazó a la Chilindrina con fuerza. «Pase lo que pase, no la sueltes, chamaco». Le puso una mano al chavo sobre el hombro, mirándolo con seriedad. El chavo asintió, aunque su cuerpo entero temblaba. Un estallido partió la puerta en dos. La madera voló en astillas, y el tanque que la bloqueaba rodó hacia un lado. La silueta de los hombres armados apareció entre el humo. Sus cascos reflejaban la luz amarillenta de la luna. Sus rostros estaban cubiertos por máscaras negras con visores que parecían ojos brillando. Avanzaban sin prisa, apuntando con sus rifles directamente al grupo acorralado. Doña Florinda gritó. «Por favor, ayúdenos. Tenemos niños». El soldado al frente no respondió. Se limitó a hacer una seña con la mano. Dos de ellos corrieron hacia los sobrevivientes y los rodearon en segundos. Ñoño lloraba. Kiko chillaba. La Chilindrina enterraba el rostro en el pecho de su padre. Doña Clotilde rezaba entre dientes, cubierta de sangre seca. El profesor Girafales intentó dar un paso al frente. «Esperen. No dispare». Un culatazo en la cara lo derribó al instante. La sangre brotó de su boca mientras caía inconsciente. Don Ramón intentó pelear, pero otro soldado le apuntó a la frente. Se quedó helado, apretando a su hija con fuerza. El chavo fue agarrado del cuello y levantado del suelo como si fuera un muñeco. Pataleaba, pero el soldado no lo soltó. Doña Florinda gritaba. El señor Barriga, herido y débil, fue tirado de rodillas. Ñoño intentaba cubrirlo con sus brazos, inútilmente. Los soldados formaron un círculo alrededor de todos. Uno de ellos habló, con una voz metálica y fría a través de la máscara. Órdenes cumplidas. Sujetos asegurados. El sacrificio continúa. Y sin decir más, comenzaron a empujarlos hacia la escalera. Nadie murió. Nadie fue dejado atrás. Todos fueron secuestrados. El chavo, con lágrimas en los ojos, miró hacia el cielo mientras lo arrastraban. La luna lo observaba. Sonreía aún más grande, como si celebrara el desenlace. La vecindad quedó vacía. Solo los restos ensangrentados de los infectados y los intrusos cubrían el suelo. Y en el aire, los cánticos continuaban, cada vez más lejanos, cada vez más numerosos. La luna ha despertado. La luna ha despertado. El final había llegado. O tal vez, apenas comenzaba. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.